Es un tema que ha sido desvirtuado y se le resta importancia en muchos contextos, hasta el punto que personas han llegado a creer que pueden llegar a ser miembros del cuerpo místico de Cristo, la iglesia invisible, y ser miembros saludables sin necesidad de ellos circunscribirse a un cuerpo físico llamado iglesia local. Es tan tal que hay personas que han llegado a decir que ellos no necesitan ir a una iglesia y ser miembros para ellos ser cristianos. Y se autoproclaman cristianos y viven en las redes y en los medios de comunicación diciendo que son cristianos. Sin embargo, no se identifican con ninguna iglesia en particular. Y no solamente que no se identifican, sino que rechazan el concepto de congregarse en una iglesia local. Así que, hermanos, por esta y otras muchas razones es necesario que nosotros atendamos a estas cosas y que nosotros la veamos estas cosas con detenimiento y con seriedad. Es necesario que nosotros vayamos, no solamente en esta ocasión particular, sino de vez en cuando, cada vez que sea necesario, por causa de cómo la iglesia va cambiando, va creciendo, las generaciones van cambiando dentro de la iglesia, y a veces nosotros mismos olvidamos lo que es obvio, y por esas cosas es necesario que nosotros constantemente enfaticemos estas enseñanzas. Así que el pastor Jensen la semana pasada introdujo este tema tan importante para la iglesia, y en el día de hoy a mí me corresponde hablar del fundamento bíblico de la membresía. El fundamento bíblico de la membresía. ¿Por qué los cristianos generalmente asisten a una misma iglesia cada semana? ¿Tú te has preguntado por qué el cristiano no simplemente decide un domingo ir a la iglesia más cercana a su casa? Hay hermanos entre nosotros que para llegar aquí le cruzan por el frente a varias iglesias. ¿Por qué no te quedas en esa iglesia y decides ese domingo quedarte allí, congregarte en esa iglesia que te queda a unos metros de tu casa? Hay hermanos que se desplazan hasta de San Pedro de Macorís para acá, que le pasan por delante a varias congregaciones. Y algunas de ellas hasta con teología afine a la que algunos de ustedes tienen, que no que son necesariamente heréticas. Y hay personas que han llegado al punto de que se congregan en una iglesia por mucho tiempo y nunca hacen una membresía formal. Luego toman cualquier decisión sin consultar ni preguntar a sus líderes. Y hacen cosas y luego entonces en el mundo, en la calle y entre otros grupos religiosos, lo que dicen es, un miembro de tal iglesia, mira cuáles cosas está haciendo. Porque la gente asume que son miembros a pesar de que la persona nunca asumió un compromiso de la membresía. Ahora, ¿cómo sabemos como iglesia cuando una persona es miembro? ¿Cómo nos damos cuenta como iglesia, como institución ya establecida, que una persona es miembro de una iglesia local? O tú, hermano, ¿cómo sabes y cómo estás seguro que tú eres miembro de esa iglesia y no de otra? Hay muchas formas como tú puedes saberlo, y una de ellas es por intuición. Me convertí aquí, naturalmente yo soy miembro de esta iglesia. Pero hay otra forma de saberlo y es por compromiso de un pacto de membresía que yo hice públicamente con esa iglesia. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que hay que ser miembro de una iglesia local? ¿Qué texto de la Escritura enseña claramente que nosotros debemos hacer un pacto de membresía? ¿O que tenemos que tener una membresía definida como iglesia? ¿Hay algún pasaje que diga textualmente que hay que ser miembro de una iglesia local cuando una persona es creyente? No existe, hermano, ningún pasaje ni texto que mencione literalmente el término membresía. Eso no aparece en la Biblia. Pero porque no aparezca en la Biblia no quiere decir que no sea bíblico. Es como la palabra Trinidad. No va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Eso no existe
el término, pero sí está la enseñanza sobre la Trinidad. Entre otras palabras, y si tú estudias la teología y ves algunos postulados teológicos que defendemos nosotros, ninguno de ellos están en la Biblia, pero sí sus enseñanzas generales. La palabra membresía no está en la Biblia como término particular, pero sí la Biblia está llena de la palabra miembro, miembros de un grupo particular. A pesar, hermanos, de que no tenemos ese término como terminología particular en la Escritura, el Nuevo Testamento está lleno de la enseñanza acerca de la membresía, y esta enseñanza está implicada en la vida y desarrollo de la iglesia. Cuando veamos ahora un momento acerca de la vida de la iglesia, cómo nace la iglesia como institución, cómo se desarrolla y se desenvuelve la iglesia en el tiempo. También vamos a ver esta enseñanza implicada en las enseñanzas apostólicas y en la vida de la iglesia apostólica. Como el apóstol Pablo y otros escritores hablan a la iglesia asumiendo naturalmente que la membresía es algo que está definido entre ellos. Y es por eso entonces que vamos a ver por implicación tres cosas o tres maneras como vemos en la Escritura el fundamento bíblico de la membresía de la iglesia. En primer lugar, está implicada en las metáforas sobre la iglesia. En el Nuevo Testamento aparecen varias metáforas que nos ayudan a nosotros a deducir y a entender esa doctrina sin tener que irnos más lejos, solamente yendo a esas metáforas. En segundo lugar, implicada en la historia y desarrollo de la iglesia temprana. Y cuando hablamos de iglesia temprana, hablamos del fundamento, la historia cuando inicia de la iglesia en el capítulo 2 de los Hechos. Y vamos a ver que partiendo de ahí, la revelación de Dios habla en un contexto de membresía organizada y delineada. Y en tercer y último lugar, implicada en el ministerio y funcionamiento de la iglesia apostólica. Número 1, esta doctrina o este fundamento bíblico de la membresía está implicada en las metáforas de la iglesia. Yo voy a pedir, por favor, que usted mantenga su Biblia abierta, porque vamos a leer todos los textos que yo cite, lo vamos a leer todos. No antifonal, yo lo leo, ustedes me siguen con la vista, pero vamos a ir al texto, porque estamos hablando del fundamento bíblico de esta doctrina de la membresía de la iglesia. Las implicaciones en las metáforas sobre la iglesia. Hay tres metáforas muy particulares. Quizá encontremos otras más allá si seguimos estudiando la Escritura. Sin embargo, hay tres que resaltan en el Nuevo Testamento cuando se habla acerca de la iglesia. Y se habla acerca de la iglesia como un organismo de la cual dependen sus miembros. Habla de familia, la iglesia como una familia. En segundo lugar, la iglesia como un edificio, un templo. Y en tercer y último lugar, la iglesia como un cuerpo. Y de las tres, hermanos, los que son parte de ella, la Biblia lo llama miembros. Son miembros. Efesios capítulo 2, versículo 19. El apóstol Pablo está hablando a esta iglesia que lo primero que le enseña a ellos es que ellos no eran del pueblo de Dios y que ellos siendo gentiles no eran parte del pueblo elegido de Dios. Pero en esta carta de Efesios es cuando él va a revelar uno de los misterios más maravillosos que el Señor ha revelado en su palabra, y ese misterio que estaba escondido y que nunca se supo en la antigüedad, y es que Dios tenía un solo pueblo y que los gentiles también Dios le iba a dar la apertura para que sean parte de ese único pueblo, y hoy nosotros somos ese pueblo. El apóstol Pablo dice, capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y él lo dice en el contexto de la salvación ya experimentada. Este capítulo 2 habla de la salvación que el hombre ha recibido después de ser objeto de la gracia de Dios, a pesar de estar muerto en delitos y pecados, como dice el versículo 1 de este capítulo. Y él dice, una vez ustedes siendo salvos por gracia, no por obras,
Son rescatados para vivir en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces dice el texto, ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos. Una vez el creyente, una persona viene a Cristo y es salva, esa persona no es un extranjero para Dios, no es un extranjero ni advenedizo para el reino de Dios. Dice el texto, es un conciudadano de los santos. Conciudadano, uno que es ciudadano igual que otros. Es por eso, hermano, que nosotros como iglesia no creemos que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, sino que Dios tiene un solo pueblo, la iglesia. No desplazando a Israel como tal, sino que los judíos creyentes son el Israel de Dios junto con los gentiles creyentes. Somos el Israel de Dios. Hay gente que puede ser antisemita, ¿verdad? Antisemita, gente que... Pero esa no es la idea, no somos antisemitas. Amamos, hermanos, a los judíos nosotros. Hay un judío que lo amaremos por toda la eternidad. El judío más importante de toda la historia es Cristo. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y Pablo dice que allí Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre, judío. Él no se avergonzó y la asumió. O sea, nosotros amamos. Y como Cristo le dijo a la mujer samaritana, hey, la salvación viene de los judíos. Importantísimo que son ellos. Pero Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Y Pablo le dice a estos hermanos, ustedes son ciudadanos juntos con los judíos creyentes. Y dice el versículo, la parte B, y miembros de la familia de Dios. Esa es la primera metáfora, hermanos, que vemos en esta mañana. La iglesia es vista en la Escritura como una familia. Y si nosotros vemos, hermanos, otros textos como Romanos capítulo 12, como Hebreos capítulo 13, comenzando cuando habla acerca de la relación entre hermanos, una de las cosas que exhorta tanto Pablo como el escritor de Hebreos es a que el amor entre hermanos sea un amor fraternal. Y esa palabra fraternal ahí se refiere al amor de familia. Es un amor de familia porque en el contexto de la iglesia, Dios ve la iglesia como una familia. Y la familia está compuesta por miembros. Nadie es familia solo. Una persona vive solo, nunca se casó, es soltero, hizo su casa en un lugar lejano y dice, aquí ve la familia fulano. Y cuando van donde él, ¿y su esposa? No, yo nunca tuve esposa. Oh. Pero adoptó hijos, ¿tiene hijos? No, yo nunca tuve hijos. ¿Pero qué familia es esta? No es familia. No es familia. El que está solo no es una familia. Él pertenece a una familia o perteneció quizás en un tiempo a una familia. Pero la familia está compuesta por padres e hijos. Y esos padres e hijos son llamados miembros. En la iglesia entonces, a nosotros se nos llama miembros de una familia. Hermanos, y si la familia es una metáfora que está utilizada para representar a la iglesia y nos sirve a nosotros como fundamento bíblico para hablar de una membresía definida, entonces podemos nosotros extraer de este principio que ninguna persona que nace en una familia decide luego ser de la familia que quiera. No. Es por eso, como decíamos nosotros, que al principio cuando una persona se convierte, naturalmente es miembro de una iglesia local. Usted se fija, hermano, que hay personas a veces que vienen de otra iglesia y hay que agotar un proceso con esa persona. Hay que ver qué es lo que creen y hay que dejar lo que vive entre los creyentes a ver qué pasa. Y hay que agotar un grupo de reuniones para ver. Pero cuando una persona se convierte desde cero, puede que sea el ladrón más grande conocido en la comunidad. Se convirtió, se bautizó, es miembro. Y tú tienes que investigar un escrutinio para ver que no, él se convirtió, él es nueva criatura. Así cuando una persona nace en una familia, él es miembro de esa familia. Wow, pero mira, no sale a su papá porque ese sí se mueve tan tranquilo que el papá. Sí, pero es miembro. Es miembro. A veces yo veo al hijo de Manuel moviéndose. Yo digo, Manuel no era así. Él no era así. Muy tranquilo, Manuel. Pero ese es miembro de la familia de Manuel. O Josías en sus años de gloria, ¿verdad? Mercedes tan tranquila que es. Yo dije, bueno, tiene algo de Juan Daniel, pero sin embargo, es miembro de la familia.
La iglesia es como una familia y los creyentes son vistos como sus miembros. Y esa membresía en la familia le da a cada miembro el compromiso y la responsabilidad de vivir como miembro de esa familia. Hay contextos, hermano, en los cuales los padres le exigen a los hijos que vivan de acuerdo al apellido que tienen. Tú no eres un tal. Y a veces los hijos, cuando van a tomar decisiones, solamente piensan en su papá. No, si hago eso voy a deshonrar a mi papá. Porque los miembros de esa familia viven de acuerdo a los principios que rigen esa familia. Así es la iglesia. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, dice el texto, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí el apóstol Pablo dice, es una familia que somos. Y si somos una familia, entonces, por implicación, cada creyente es miembro de esa familia. En segundo lugar, la iglesia no solamente es vista en las metáforas de la Escritura como una familia, sino que también la iglesia es vista como un edificio. Y es lo que Pablo también enseña en Efesios. Capítulo 2, versículo 20, dice el texto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Él dice en el versículo anterior, somos la familia de Dios. Y esa familia ahí mismo presenta otra metáfora, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol aquí está diciendo que la iglesia es como un edificio y tiene una zapata. La zapata de ese edificio son los apóstoles y profetas. Lo que nos enseñó Dios a través de ellos en la Escritura y que lo tenemos en la Biblia. Pero debajo de esa zapata está la roca que sostiene la zapata, que dice el texto que es Cristo mismo. Y sobre el fundamento, allí estamos nosotros edificados. Y según entonces esta analogía, la iglesia es vista como un edificio en construcción. Y cada miembro de la iglesia es una especie de ladrillo. Y en nuestro contexto es un bloque. El apóstol Pedro lo llama más claramente a esta imagen y dice que nosotros somos piedra viva en el contexto del edificio, del templo místico, espiritual que somos nosotros delante del Señor. Así que en el contexto, hermano, de un edificio, cada creyente es un miembro de ese edificio y la membresía consiste en tú ser una piedra en el edificio, un bloque, un ladrillo o cualquier material con que se construya el templo. Y dice el texto, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, eso sobre la base de Jesucristo, la gran zapata, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es la iglesia, es un templo, es un edificio. Y si somos un templo, ningún miembro de la iglesia ve desde afuera el templo cómo crece. Si somos un edificio, ningún miembro desde afuera analiza la estructura del edificio desde afuera, sino que cada uno es parte esencial de ese templo. Cada uno es miembro. Todo lo que somos como iglesia local descansa sobre la responsabilidad y los hombros de cada miembro definido, comprometido con la iglesia. Es por eso que nosotros, para tomar una decisión que afecte a toda la iglesia, hay que traerlo a la asamblea. Es la asamblea que tiene que tomar la decisión. Porque esto no es un asunto de los pastores. No, los miembros más importantes son los pastores. No, en ninguna Biblia dice eso. Cada miembro de la iglesia juega un papel importante para que el edificio crezca bien coordinado y reciba su crecimiento en el Señor. Cada miembro de la iglesia. La última metáfora es la metáfora la más común en muchos pasajes del Nuevo Testamento y es la metáfora del cuerpo. La iglesia es vista como un cuerpo. Tanto en 1 Corintios capítulo 12 como en Romanos capítulo 12,
en el mismo contexto de los dones, cuando habla de cómo Dios dio dones a los hombres y cómo los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones. De esa manera también Dios ha dado dones en la iglesia para que cada miembro de la iglesia tenga una función diferente. Por esas funciones que tienen los miembros del cuerpo son funciones que juntas trabajan para el buen funcionamiento del cuerpo. Ninguno de nosotros puede tener una función en uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo que no esté coordinada con todo el cuerpo y a favor de todo el cuerpo. Ninguno de nosotros ha ido un día al médico con una mano amarrada, con cadena, y le ha dicho al doctor, haga algo con mi mano que me quiere matar. Mi mano suelta me quiere matar. Eso solamente lo podemos ver en película. Pero eso no es verdad. Todas las partes del cuerpo se autocuidan naturalmente. Si algo viene para tu rostro, naturalmente tú te cubres. Tú no le preguntas el brazo, ¿tú quieres cubrir los ojos? No, natural. Porque todas las partes del cuerpo están coordinadas para preservarse mutuamente. Por más que haya supuesta desavenencia y enemistad, una mano siempre lava la otra. No que tú eres la derecha, a ti te usan más, y tú eres la izquierda, no que tú eres izquierda, no. Una mano siempre lava la otra. Y una mano, si una se corta la mano, la otra cura a su compañera, porque es natural. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué interesante, hermano, es que este texto va a hablarnos de las funciones en la iglesia y de los dones en la iglesia, después de haber explicado el Evangelio en los primeros 11 capítulos. Y antes de hablar de las funciones y que cada quien tiene una función particular determinada por Dios, lo primero que él hace es que despeja y dice, ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Usted sirve de una manera sublime en la posición en que Dios le ha puesto. No hay forma en la cual usted quiera sublevarse para ocupar la función de otro en la iglesia. Porque si usted es humilde y creyente y le afectó el evangelio que acabamos de explicar en los capítulos 1 al 11, entonces trate de tener un concepto claro acerca de usted. Versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice aquí el apóstol Pablo, somos nosotros miembros de un solo cuerpo. Y a pesar de que somos muchos, tenemos diferente función. ¿Qué está diciendo Pablo y qué es lo que tiene que ver con nuestro contexto en esta mañana? Es que cada creyente, cuando se convierte, viene a ser parte de un cuerpo. Un creyente que esté separado de un cuerpo de creyente es un fenómeno, hermanos. Es una cabeza andando sola. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué parte es usted? Usted es una mano del cuerpo de Cristo. ¿Es correcto que una mano ande sola y se congregue sola? Imposible. Pablo está diciendo aquí de forma natural, es que si usted es creyente, no es un asunto si usted quiere o no. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Si usted se convirtió, usted tiene la obligación de ser miembro de una iglesia local. Usted no se siente cómodo. Busque otra entonces, pero hágase miembro de una iglesia local. Comprométase con una iglesia. Porque la naturaleza de la iglesia vista desde el cielo y en la doctrina apostólica es que el creyente cuando se convierte viene a ser miembro de un cuerpo. Y no puede ser independiente. Hermanos, en cada una de estas metáforas hay dos verdades que se resaltan. La primera es que la iglesia es una comunidad viva, es un organismo vivo. La iglesia no es un grupo de personas inerte, no es una comunidad viva. Es un organismo vivo. No es un organismo como los anatómicos, ¿verdad? Abren y abren y revisan y estudian. No, no es así. Que juegan y abusan de eso, ¿verdad? No. Es un organismo vivo. Es un organismo vivo
Como un niño que tú lo ves ahora y tú te vas lejos, vienen 2 o 3 años, luego lo ves grande. Porque es un organismo vivo que va creciendo y va evolucionando. Y para que eso sea posible, de que ese organismo sea vivo y pueda seguir creciendo e evolucionando, Dios lo ha creado de una manera que tenga miembros, para que coordinados entre sí puedan ir creciendo. En segundo lugar, que podemos extraer de estas metáforas es que cada creyente es parte vital de ese organismo. No es algo opcional, no es algo circunstancial. Cada creyente de la iglesia es una parte vital de este organismo. La iglesia está compuesta por miembros. No es como algunos contextos que la iglesia es el templo, es donde se reúnen, dicen algunas personas. Y cuando van a un lugar, crean una iglesia, no hay nadie, no se ha convertido nadie, pero crearon una iglesia. La iglesia tal, pero ahí no hay ni una persona cristiana. No, la iglesia, hermano, es una comunidad de creyentes que se reúnen en un lugar particular. Y por reunirse en ese lugar particular, ese es el lugar de reunión de la iglesia. Es un organismo vivo. En tercer y último lugar, de ese punto, el papel que juegan los creyentes en esta comunidad de miembros no es de espectadores. Hermano, en una comunidad de miembros, en un cuerpo de creyentes, en una familia, no hay espectadores. Todos tenemos un trabajo que hacer. Todos tenemos una función que cumplir. Todos tenemos un compromiso con la iglesia local. Ninguno de nosotros puede decir, oh, qué buen trabajo están haciendo los hermanos. ¡No! Qué buen trabajo estamos haciendo como iglesia. Porque cuando asumimos un compromiso, wow, ¿qué compromiso ahora tienen los pastores? No, ¿qué compromiso tenemos como iglesia? Ahora nosotros vamos, por ejemplo, a construir unos baños, unos asuntos ahí, y hay algunas personas en expectativa. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Y cómo será eso? No, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque cada miembro de la iglesia es vital para el crecimiento, para el desarrollo y para que las cosas dentro de la iglesia funcionen. Hay algunos que son constructores. En el contexto de la antigüedad, Dios a los miembros de su pueblo le dio capacidades para que dentro de ellos cada cual haga algo particular para el desarrollo del pueblo de Dios. Algunos son constructores, algunos diseñan, algunos hacen otra cosa, entre muchas funciones, pero nadie es un espectador en el contexto de una iglesia local. Si usted es miembro de una iglesia, usted es un miembro activo que tiene responsabilidades activas dentro de la iglesia. Esas cosas nosotros podemos ver en esas metáforas. Así que, hermano, habiendo visto que este término o esa enseñanza de la membresía de la iglesia, aunque no hay un texto que diga esta es la membresía de la iglesia y así debe ser, podemos ver por implicación en esas metáforas que el Señor asume que todo creyente es miembro de un cuerpo o de una comunidad. En segundo lugar, la membresía o esta enseñanza está implicada en la historia y en el desarrollo de la iglesia temprana. La historia y desarrollo de la iglesia temprana. Y digo temprana ahí para evitar confundirnos y decir que tomamos el fundamento bíblico para la membresía de la historia de la iglesia. Por no es bíblico entonces, es un fundamento histórico. Pero la iglesia, hay historia de la iglesia en la Biblia. Es ahí donde nace la historia de la iglesia. Por eso hablamos de la iglesia temprana. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 2 de Hechos, vaya conmigo al texto. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, que es el día en el cual el Señor envió desde el cielo el Espíritu de Dios para morar en el corazón de los creyentes. Y se dice que es el día cuando se inaugura de manera institucional la iglesia en la tierra. Allí el apóstol Pedro expuso públicamente el Evangelio, predicó ampliamente el Evangelio y Dios usó la palabra predicada para llevar al corazón el Evangelio y muchos creyeron a la palabra de Dios y esas personas que creyeron fueron inmediatamente bautizados y dice el texto capítulo 2 versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? ¿Se añadieron a dónde? Y es interesante, hermano, que habla Lucas, que es quien escribe esto y lo registra, habla en términos de orden, de organización. Se añadieron. Puede decir, bueno, se convirtieron en un grupo de personas, pero ¿se añadieron a qué? La iglesia local es un organismo en la cual personas pueden ser añadidas o personas pueden ser borradas. Y es lo que vamos a ver nosotros más adelante. No es un asunto de que cualquier persona viene, dura 6 meses y dice, yo fui miembro de esa iglesia. No, usted nunca fue añadido a esa iglesia. Usted visitaba esa iglesia. La iglesia local es un organismo que representa la iglesia de Dios en un lugar particular en la cual las personas pueden ser añadidas. Este concepto, hermano, desde que fueron añadidos después de ser bautizados, nos da a nosotros una idea clara de cómo la iglesia comenzó desde sus inicios a funcionar, a tener un orden de quién pertenecía y quién no pertenecía a la iglesia. Y eso es importante. Es importante, hermano, porque no es un escrito de Calvino, ni tampoco de Lutero, ni ninguno de los teólogos del pasado, que de mucha bendición ha sido a la iglesia. No es un texto que esté escrito directamente en la palabra de Dios. Y nos presenta allí directamente en el texto que al inicio de la iglesia, cuando se convertían, la iglesia tenía un registro de cuántos se habían convertido. Y eso habla entonces de un orden para tener una cantidad de cuántos son miembros de la iglesia. Versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, dice el texto, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese término añadir sigue apareciendo en el texto y aparece varias otras veces más en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos para hablar cómo Dios añadía y sumaba el número de creyentes en la iglesia. Si eso no fuera importante, entonces una iglesia, una semana, puede ser una iglesia de 100 miembros y la semana siguiente una iglesia de 30 miembros. ¿Y cuántos miembros hay en tu iglesia? Eso depende. Eso depende. Los domingos somos 100, pero los martes somos 10. O sea, no es así. La membresía de la iglesia está compuesta por un número definido que fue añadido a la iglesia. El último texto que quiero leer en esta parte se encuentra en capítulo 4, versículo 4. Ya en el capítulo 4 el número sigue incrementándose. Pero lo que es evidente en este texto, hermanos, es que se incrementaban, pero la iglesia sabía cuánto eran. La iglesia sabía cuánto eran. Había un registro. Dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Iba creciendo la iglesia, pero había un orden. Un orden delimitado, el número de la iglesia. Y ese es, hermanos, al principio de la iglesia, cuando probablemente solo había una sola iglesia local. Una sola iglesia local. Por eso, hermano, habla aquí en singular. Y usted me podría decir, sí, pero ahí habla en singular. Ahí dice la iglesia. Quiere decir que toda la iglesia del Señor. Sí, lo que pasa es que ahí está iniciando la iglesia. Y era una sola iglesia local que había. No eran muchas. Vamos a ver en otros textos como el apóstol Pablo se refiere a las iglesias de forma particular y dice, las iglesias, por ejemplo, en Galacia, ya habían varias iglesias locales y entonces cada iglesia local tenía que funcionar de la manera correcta. Muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron, dice el texto, se aumentó el número de los varones y dice, y era como 5,000. Hay un orden. No es una invención. En el fundamento mismo, cuando inicia la iglesia, vemos que la iglesia comenzó ordenada, teniendo una lista definida. Ahora, en el desarrollo, después de la fundación de la iglesia siguió creciendo y se fue a los gentiles. Y habían iglesias locales dentro de los gentiles. Y allí entonces vemos algunas enseñanzas apostólicas en la cual presenta cómo se conducen iglesias limitadas y locales
en algunas demarcaciones. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16. Vaya conmigo al texto. Pablo aquí va a hablar finalmente en esta carta acerca de la ofrenda para los santos y va a dar una directriz de cómo deben hacerlo. Y es interesante, hermano, cómo esta carta inicia, cómo este texto, inicia, dice versículo 1, capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El primero inicia así: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que yo ordené en las iglesias, en plural, son varias iglesias, y a cada iglesia él ordenó que lo haga de una manera. O sea, no era que en Galacia había una iglesia, la iglesia de Galacia. Y aún así, hermano, si en Galacia hay una sola iglesia y es la de Galacia, como quiera, es una iglesia local. Es una iglesia local. Porque si la de Galacia, no la de Corintio. Pues está diciendo que en cada iglesia en Galacia él ordenó eso. O sea, cada iglesia tenía que particularmente cumplir con eso. Si habían 6 iglesias en Galacia y 2 la hacían, y 4 no lo hacían, no quiere decir que la iglesia de Galacia todas la estaban fallando en este sentido, sino que algunas iglesias lo hacían y otros no. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis así designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Mira qué interesante el versículo 3. Él dice, recojan ofrenda cada primer día de la semana. Y el versículo 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis asignado por carta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la iglesia local tenía la prerrogativa y la función de ellos como iglesia designar a una persona. Esa es la importancia de una iglesia local. O cualquier persona podía ir donde Pablo y decir, mira, yo vine a recogerlo. ¿Y quién te mandó? No, yo vine, yo soy miembro de la iglesia. No, no era así. Ellos en comunidad, ellos en asamblea debían designar. Y Pablo dice, a quienes ustedes designen, porque es una iglesia local. Es una iglesia que tiene la prerrogativa y la obligación de ellos elegir a quién enviarían a buscar esa ofrenda. Entonces el texto aquí nos presenta de una manera clara que la iglesia se autogobierna y la iglesia tiene la prerrogativa de decidir quiénes son sus líderes o quiénes van a ocupar cuál función dentro de la iglesia. Y eso entonces nos habla a nosotros de que hay una membresía definida. Hay una membresía definida. 1 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Este texto, hermano, está hablándonos de un contexto de disciplina y casi todos nosotros hemos oído del texto de capítulo 5 de los Corintios, de un hombre que vivía con una mujer que no le correspondía y eso llegó a oídos de Pablo, y lo fuerte es que los hermanos estaban envanecidos, no interrumpían el pecado de este hombre. Y Pablo entonces tiene que hacerle un llamado a que ellos como iglesia tomen la decisión de expulsar a esta persona. El versículo 11 al 13, hace una distinción entre 2 grupos particulares y eso nos da a nosotros una idea de que la iglesia está definida por un grupo particular y el otro grupo está naturalmente excluido de la iglesia. Dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el cual ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Él está hablando con una iglesia y dice, yo no tengo razón para juzgar a los que están fuera. ¿Fuera de qué? De la iglesia. Dice aquí el versículo, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? La iglesia es un grupo de personas que tiene vallas,
Tiene cerca y hay personas que están fuera de la cerca y otros que están dentro de la cerca. Y Pablo le dice a esta iglesia, hay una responsabilidad de la iglesia en asamblea de juzgar los casos de la gente que están dentro, no de los que están fuera. Y con esto entonces el apóstol Pablo lo que está asumiendo es que naturalmente la iglesia tiene una membresía definida y delimitada. Versículo 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso es, quítenle la membresía, lo que está diciendo ahí. Sáquenlo del grupo de los que están dentro. Elimínenlo de la membresía. Oh, que la Biblia no enseña la membresía de la iglesia. La Biblia no enseña la membresía con un texto definido literalmente, pero la Biblia sí enseña la membresía. Sí enseña a todo lo largo y ancho del Nuevo Testamento que el creyente naturalmente cae en la membresía de una iglesia. Tercera de Juan, versículo 9. Esta es una carta universal de Juan. Y le escribe por una situación muy particular que está viviendo la iglesia de ese sector, donde una persona quería sublevarse y considerarse superior a todos. Y eso no le bastó, sino que se enseñoreaba de la iglesia y se enseñoreaba de la libertad de los hermanos. Y Juan dice a esta iglesia en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, lo he escrito, me he dirigido a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Yo le he escrito a la iglesia, yo me he comunicado, he tratado, pero hay uno que quiere tener el primer lugar, el cual no lo recibe, no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, oiga hermano que dice el texto, no recibe a los hermanos. ¿Que no lo recibe dónde? En la iglesia local. Y la otra parte interesante del texto, del versículo 10 dice, y a los que quieran recibirlos, se lo prohíbe. Y termina diciendo, y los expulsa. De esa iglesia local a quien Juan le escribe, dice que hay un hombre que no quiere recibir a quienes el apóstol está enviando, y aquellos de los miembros de adentro que quieren recibirlo, dice el texto, se lo prohíbe. Y si alguno lo recibe, dice el texto que lo expulsa. ¿De dónde lo expulsa? La iglesia local. No lo expulsa del cuerpo de Cristo místico, no lo expulsa de la presencia del Señor, lo expulsa de una iglesia particular. Oh, hermano, eso nos enseña a nosotros claramente. Estos textos nos dan a nosotros la idea de que la iglesia local no es un invento de nosotros de que tenga que tener una membresía definida. No es que nosotros ahora traemos algo nuevo y ahora hay un énfasis ahora que quieren que la iglesia tenga una membresía definida. Y ahora hay que escribir un pacto de membresía y hay que comprometerse públicamente. No, hermano, no es un asunto de nosotros. No es un invento de los pastores de este tiempo. Es la Biblia que claramente asume que el creyente verdadero es miembro natural de una iglesia local. Es miembro natural. Tercero y último lugar. Esta enseñanza está implicada en el ministerio y el funcionamiento de la iglesia apostólica. En primer lugar, en el oficio pastoral. En 1 de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, le doy tiempo para que busquen el texto, para que lo lean conmigo. Allí el apóstol Pedro se está dirigiendo a los ancianos, quienes son los pastores. Y el capítulo 5, versículo 1 comienza diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros
yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro les recuerda a los pastores y ancianos el gran compromiso que tenemos de apacentar, eso es dar pasto, pastorear, la grey de Dios que está entre vosotros. La responsabilidad de los pastores de gracia y verdad es de las ovejas que están entre nosotros. Nosotros no tenemos la obligación de pastorear a un hermano de San Pedro de Macorís. Sí, algunos sí que se congregan aquí. Ya me vieron ahí de lado, ¿verdad? Sí, solo si se congregan en esta iglesia. Porque aunque puedan vivir lejos, pero los pastores tenemos responsabilidad de pastorear a la grey que está entre nosotros. Y eso es lo que nos habla a nosotros. ¿Sabe qué es, hermano? De una membresía definida, limitada. La responsabilidad que tenemos nosotros está circunscrita a los hermanos que pertenecen a la iglesia donde servimos. No tenemos la obligación nosotros de pastorear, de llamar, de instruir a una persona de otra iglesia, al menos que no sea la iglesia que Dios nos ha confiado a nosotros. Claro, hay casos y hay casos en los cuales uno asiste a iglesias por razones particulares que nosotros ya sabemos. Sin embargo, el llamado general a los pastores es apacentar la grey de Dios que está entre nosotros. Dice el texto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Imagínese usted, hay gente que se llaman pastores. Y imagínese usted que un día venga a visitar nuestro pueblo Cash Luna. En Consuelo está Cash Luna. Y Cash Luna quiere venir a la iglesia a visitarnos. Y entra aquí y quiere una oportunidad, que quiere hablar. ¿Y por qué? No, yo soy pastor. Usted es pastor de un grupo de gente por allá, pero no aquí. Y usa ese tipo de gente por no usar una palabra más ruda. Que viene y no, usted es pastor por allá, supuestamente. Pero aquí usted no es ni hermano casi, por todo lo que usted enseña. Lamentablemente. Es difícil hasta llamarlo hermano a personas que se burlan del evangelio. Difícil llamarlo hermano. Pero tampoco nosotros, hermanos. Nosotros vamos a veces a la IBCJ, a conferencia, ¿verdad? Allá. Nos sentamos ahí, están 15 a 30. No, que Fidel se va a parar en el púlpito. ¿Y por qué? Lo agarran de la mano. ¿Por dónde va, hermano? No, tú no vas para allá. Nada más Jonathan se puede parar en el púlpito, ¿eh? Oh, hermano, no importa que usted sea, yo soy pastor, sí, pero tú no eres pastor de la iglesia, tú no eres el papa, como algunos creen, ¿verdad? No, que el papa es el pastor del mundo. ¿Quién dijo eso? Los pastores de la iglesia son pastores de su iglesia. Y usted no tiene el poder, ni la potestad, ni la prerrogativa para usted ir a otra iglesia, usted tomar decisiones. No, pero mira, usted tiene que hacerlo de otra manera. Pregunte, socialice, usted puede, muy bien recibido, gracias, vamos a orar por eso. Pero usted no puede venir a tomar decisiones a otra iglesia. Versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ejemplo de la grey, hermano. Y esa grey, habla a nosotros de un rebaño, que es el rebaño que yo estoy cuidando, no otro rebaño que yo desconozco. ¿Cuántas personas no hay que nosotros nos hemos enterado por las redes que han cometido falta grave? Es una responsabilidad. Jensi, tú llamaste al hermano de allá de Washington High que cometió pecado, salió en las redes, tú eres pastor, tienes que cuidar de él. ¿Oh? No, ni inglés bien habla Jensi. Pero si pasa con un hermano de nuestra iglesia y le dicen a Jensi, a Fidel o a mí, no hay que, ¿qué es lo que está pasando? Hay que buscar qué está pasando con el hermano. Porque es nuestra responsabilidad. Dice el capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, dice el texto.
Hay almas que nosotros no conocemos, no podemos velar por las almas. Y por más que nosotros digamos, oramos por el mundo, no podemos orar particularmente por gente que no conocemos. Y eso nos da a nosotros una idea clara y lógica de que la membresía está claramente definida en la Escritura. Dice el texto, obedeced a vuestros pastores. Tú no puedes ir a Santo Domingo, voy a la tienda de Santo Domingo y veo un pastor, ¡ay, pastor! Tú lo bendiga, pastor. Va a haber culto hoy a un pastor de Santo Domingo. Yo tengo que respetar a ese pastor que va ahí. No, tienes que respetar a la persona por ser persona, por tener la imagen de Dios. Y tienes que respetar a una persona por ser un creyente, un hermano en Cristo. Pero tú no tienes que someterte a un pastor de Santo Domingo. Ah, no, que eso me lo dijo el pastor fulano. No, hermano, y a veces hay situaciones particulares de la iglesia. Tengo una situación muy particular. Yo no hablé con mi pastor, yo hablé con el pastor de allá de Quiqueya o de San Cristóbal. Yo hablé con un pastor de San Cristóbal, le di un buen consejo. ¿Y tus pastores, los que velan por tus almas? No, yo no le dije nada a ellos, no. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué dice vuestros pastores? Porque Dios ha delimitado que cada grupo particular de creyentes tiene pastores. Cada grupo particular de creyentes pertenece a una membresía y esa membresía está bajo la responsabilidad de pastores. Y dice que ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como quienes han que dar cuenta, y suponiendo nosotros que hay que dar cuenta, ¿por quién va a dar cuenta? ¿Por quién te van a preguntar? Una de las cosas que yo hago frecuentemente es llamar a mi hijo primogénito, decirle, dime de tu hermana, dime de tu hermanita. ¿Salieron de la escuela? ¿Dónde está tu hermana? No me digas nada. Tienes que darme cuenta a mí de tu hermana. No me gagué, yo soy gagué, ¿verdad? Papá, tu hermana. ¿Sabe por qué? Hay un grupo de niñas que salen de la escuela y se van, y yo nunca le preguntaba a mi hijo por ellas. No es por ella, es por la que tiene su responsabilidad, su hermana, sus hermanas. Y mientras yo viva lo tengo así, tus hermanas. Bueno, hermano, los pastores tenemos como que dar cuenta, esa es la idea más o menos, ¿verdad? Pero es por las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Dios, si ha de llamarnos a cuenta, no nos llamará a cuenta por los hermanos de IBCJ. De ahí yo nada más conozco a los pastores que predican. Dios nos llamará a cuenta, y puso un ejemplo lejos, ¿verdad? Por los hermanos de la Iglesia Bautista en La Habana. No es nuestra responsabilidad. Por más que tengamos unidad y comunión entre hermanos, no es nuestra responsabilidad. Pero Dios sí nos va a llamar a cuenta por ustedes, hermanos. Por ustedes Dios nos llamará a cuenta. Y es nuestra responsabilidad velar por sus almas, porque estamos delante de Dios cumpliendo este compromiso. En último lugar, de este punto, no solamente es vista en el oficio pastoral, las implicaciones de la membresía, sino también en las funciones apostólicas y en el desarrollo de la vida de la iglesia. Y en esta manera particular quiero dirigirme a lo que es la disciplina de la iglesia. ¿Cómo puede hablarse de disciplina en la iglesia si no hay una membresía definida? Imagínate, hermano, que una persona haga algo incorrecto y lo llamen a disciplina y diga, ¿cómo va a ser? Ah, pues yo me voy por tu iglesia. No tiene sentido la disciplina. Si no hay una membresía definida y las personas pueden decidir dónde irse hoy y mañana a otro lugar, entonces la disciplina no tiene sentido. No tiene sentido. Mateo 18, vaya conmigo a ese texto. Mateo 18, versículo 15, vamos a leer ahí hasta el 20. Ese texto, hermanos, nos habla a nosotros en el contexto que se aplica a lo que es la disciplina de la iglesia, pero comienza hablando de un caso particular en el cual un hermano peca contra ti. Y nos explica el texto cuál es el proceso que debemos agotar cuando ese hermano ha cometido una falta y tú le sorprendes en su falta. La idea, hermanos, que presenta ese texto
tiene la meta de ganar a un hermano, así como en el contexto tú recuperas una oveja perdida. Tú debes ganar a ese hermano para que deje de vivir en pecado y pueda arrepentirse, reconocer su pecado. Y el texto nos dice claramente, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, dice el texto, has ganado a tu hermano, cumpliste, se acabó el proceso. Versículo 16 dice, más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿No te escuchó? No oyó el consejo, no oyó la reprensión. Dice el texto, toma contigo 1 o 2. Hermano, y ese 1 o 2 es de personas conocidas, es de personas creyentes. Versículo 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cómo así? Ahora yo voy a agarrar y se lo voy a decir a la iglesia si él no oyere. ¿A cuál iglesia? Pensemos en esto, hermano. ¿A cuál iglesia lo voy a decir? En Facebook, ¿verdad? Para que todos los cristianos del mundo sepan, llamé al hermano fulano y no se arrepintió. No, no es a esa iglesia que se refiere. Se refiere a un grupo de personas que luego tienen la prerrogativa de llamarlo también a él y hacerlo volver de su camino. Dice, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, oye, no escuchó a la iglesia, y a la iglesia ahí se refiere a un grupo de creyentes delimitado en una demarcación específica, personas que conocen a ese individuo, es a esa iglesia que se lo va a decir, díselo a esa iglesia, y si no oyere aún a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Tenlo como fuera de la membresía de la iglesia. No es miembro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque no vive como creyente. Está diciendo que no es creyente, no puede ser miembro de esta iglesia. Lo tengo por gentil y publicano. Pero ¿y si él tuvo una experiencia verdadera de salvación y es salvo como quiera? Bueno, Dios sabrá con él. Sin embargo, su comportamiento y su vida no es para ser miembro de una iglesia local. Claro, eso pasa, 1 Corintios capítulo 5. Pablo dice, expúlsenlo a ese muchacho, sáquenlo, para que sufra su cuerpo. Y si acaso es salvo, ¿verdad? Su alma sea salva en el día del Señor. Si acaso es salvo. Pero como está viviendo, debe ser llevado en un proceso, y si la iglesia le cae arriba, le aconseja, le busca, y él no oyere a la iglesia, entonces dice el texto, tenlo por gentil y publicano, expúlsalo de la iglesia. Hermano, y eso nos está enseñando a nosotros, entre otras cosas, que la iglesia que funciona de esta manera es una iglesia delimitada, definida, hermano. No es cualquier persona que puede decir, yo estoy aquí hoy, mañana en otro lugar. No, es una iglesia delimitada. Y si pecó y usted le llama la atención, él puede desaparecer y decir, ya yo no soy de esa iglesia. Ahí saben que yo pequé. Oye eso. Entonces va a otro grupo de religiosos. No, aquí la sabiduría del Señor nos dice, y aquí está hablando Cristo, antes de ser fundada la iglesia como institución, pues Cristo está hablando a futuro, cómo iba a funcionar la iglesia. Y Cristo está hablando a futuro, cómo la iglesia iba a estar delimitada y cómo iban a estar constituidas las iglesias. Y una de las cosas que aquí presenta es que ahí hay un orden en la iglesia. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que está diciendo el texto aquí, hermano, no es lo que muchas personas comienzan a atar y desatar en la calle, todo lo que ellos quieran. Es la autoridad que Dios le delega a la iglesia cuando se habla de la disciplina de los creyentes. Cuando la iglesia toma la decisión de disciplinar a un creyente y de expulsarlo por no tener una vida arrepentida de sus pecados, hagámoslo sin temor. Porque si lo hacemos aquí, tenemos la aprobación de Dios cuando hemos agotado el proceso que Él ha establecido. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate cómo el contexto habla, hermanos, de un grupo congregados. Es una iglesia local. Lo único que se congrega en un lugar es una iglesia local. No se está refiriendo a la iglesia universal, sino local. Yo puedo hoy, hermanos, decir, la Biblia está llena, y ahí tengo otros muchos textos, lo cual no leeremos por causa del tiempo, pero la Biblia está llena de principios en los cuales nosotros podemos deducir y que por implicación enseña la membresía de la iglesia. No es un invento de gracia y verdad, es una membresía definida, seria. Como bien decía el pastor Jensi en la introducción, no es una membresía como un club o la membresía a un supermercado. Yo entro si quiero. Tú vas a un supermercado, la mayoría ahora tienen membresía y te lo ofrecen. Si tú quieres, tú entras. Eso pasa también con iglesias. Si tú quieres te haces miembro, después de ser un creyente que se mudó de una localidad a otra y tú decides dónde congregarte, eso es. Yo entro si quiero y yo voy cuando quiera. Por ejemplo, yo soy miembro de algunos supermercados, pero yo duro meses sin ir por ahí. Y cuando yo voy, nadie me conoce. Ningún cajero me dice, oh, miembro, ¿cuánto tiempo sin venir? Nadie me conoce. Lo único que le interesa es mi cartera. La iglesia no es una membresía como los supermercados, ni como los clubes, ni como un gimnasio. La gente son reacios a la membresía de la iglesia. Y hay cristianos que se convierten y dicen, eso de ser miembro, eso no es bíblico. Sí, pero si tú analizas, ellos son miembros de gimnasios, son miembros de supermercados, son miembros de clubes, son miembros de muchas cosas. Pero la iglesia no, yo no puedo ser miembro de la iglesia. Es un problema grave del corazón. Ser miembro de la iglesia es una obligación de todos los que han sido salvos. Es obligado, hermano, es una obligación ser miembro de una iglesia local. Si usted no quiere ser miembro de la iglesia donde está asistiendo, procure otra iglesia entonces, pero hágase miembro, porque es una obligación ser miembro. Ser miembro de la iglesia no es solamente, como dice Jonathan Leeman, yo unirme a un grupo. No es yo unirme simplemente a una iglesia, es parte, claro, sino yo someterme a una iglesia local. Hacerse miembro, hermanos, es someterte al liderazgo de esa iglesia. Es tú públicamente reconocer ante todos que usted va a someterse a esa iglesia, va a respetar la institución, va a respetar el liderazgo, va a respetarse uno con otro y que va a mostrar amor, empatía, unos para con los otros. Recordemos la ilustración que decía el pastor Jensi la semana pasada. Las iglesias locales no son clubes, son embajadas. Son embajadas de un reino superior. Así como el reino de los Estados Unidos tiene embajada en el mundo entero, digo el reino es el gobierno, así el reino superior, el reino de los cielos, tiene embajada, que son una representación física de ese reino sublime. Y nosotros, hermanos, como los ciudadanos dependen de sus embajadas para ser protegidos, para ser confirmados, así, hermanos, los creyentes dependemos de embajadas, de iglesias locales, para ser guardados. Nadie es guardado fuera de la iglesia. Oh, hermano, no salga de tu iglesia local. No desaproveche el valor grande que Dios te da al ponerte en una iglesia local. Yo he visto en películas, en documental, cómo a veces en los tiempos de guerra había personas que eran perseguidos para ser matados y cuando entraban a la embajada se devolvían todo. Ya no podemos entrar ahí. Está protegido por el reino superior que representa esa embajada. Hermanos, la iglesia es lo que Dios ha diseñado para proteger a los hermanos de falsa doctrina, de todo viento de doctrina, de toda enseñanza que pueda hacerte daño. Es la iglesia local, no es el internet, es la iglesia. Son tus pastores, tus líderes, quienes deben saber qué es lo que tú estás viendo, cómo estás creciendo, qué estás creyendo. Es la embajada que confirma quiénes son los verdaderos ciudadanos. Y lo hacemos a través del seguimiento, del escrutinio de la vida de cada hermano. Recuerdo leí un testimonio de un hombre que estaba viviendo, estudiando por allá,
en un país europeo, un americano, y el pasaporte estaba vencido. Y cuando estaba vencido, él estaba asustado porque andaba ilegal. Y por andar con el pasaporte vencido podía ser agarrado preso naturalmente. Y tuvo que ir desesperadamente a la embajada para que le remuevan el pasaporte. Allí se confirmó que realmente era un ciudadano. Y luego se le dio su pasaporte para que pudiera vivir libremente en aquel otro país extraño. Esa es la imagen de la iglesia local. Es una embajada. Y aquí en la iglesia es donde se confirma por la vida, por el roce con otros, si realmente usted tuvo una experiencia cristiana. No, que yo una vez me convertí, yo no voy a la iglesia, pero yo recuerdo que yo me convertí una vez. No, es viviendo con los hermanos. Es viendo a ver si tú eres una oveja de verdad o un lobo. Porque un lobo, aunque se crea oveja, cuando tú lo metes dentro de las ovejas, un día va a morderle la pierna a una oveja. Porque su naturaleza no lo va a dejar. Oh, hermanos, valoremos la iglesia local. Oh, hermanos, abracemos esa verdad. Creamos a lo que dice la palabra de Dios. Abracemos la oportunidad y el privilegio que Dios nos ha dado de tener una iglesia local donde se nos enseña la palabra de Dios. Y si usted no es miembro de la iglesia, procure hacerse miembro. No solamente para asistir a la iglesia, sino para comprometerse a ser parte vital de la vida, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Oremos. Soberano Señor, gracias. Oh, gracias por su palabra, oh Dios. Gracias por su iglesia. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder congregarnos y poder exponernos, Señor, a una iglesia local compuesta por pecadores, quienes nos ayudamos mutuamente a pesar de nuestras debilidades. Oh Señor, ayúdenos a crecer en el conocimiento de su palabra en relación a estas verdades. Y que eso nos ayude a nosotros, Dios, a poder ser útiles en el contexto del reino de Dios, útiles en el contexto de la iglesia local, de tal manera que glorifiquemos su nombre y que nos edifiquemos mutuamente uno al otro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.